Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Tomé la decisión de compartirles unos principios de mi puño y letra. Por eso es que hoy no les voy a pedir que llenen los espacios en blanco, sino que sigan el fluir de la enseñanza de esta tarde y que le pidan al Espíritu Santo no solamente que les hable, sino también que les indique cuáles de estas áreas que están en este bosquejo son áreas donde Él quiere ayudarte, fortalecerte y empoderarte. Así es que mientras están pasando estas hojas, ¿qué les parece si le pedimos al Señor que tome control de este mensaje, que unja mis labios, que dirija mis pensamientos y que cada persona tenga oídos abiertos para escuchar la voz de Dios? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias porque tú estás aquí y porque tú, Señor, hablas al corazón de cada uno de nosotros. Yo te pido que abras nuestros oídos, abras nuestra capacidad de entendimiento y recibimos en el nombre de Jesús esta revelación que nos va a movilizar para cumplir con nuestra misión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quisiera pedirle al pastor Gabriel si me puede ayudar con el teclado, porque dentro de unos momentos quiero hacer una ilustración. El mensaje le puse como título Misión Posible. Desde el inicio de este año hemos estado hablando de cómo es imperativo que nos consagremos al Señor, que permitamos que el Espíritu Santo siga haciendo una obra cada vez más profunda de santificación, de purificación y de liberación en nuestras vidas, porque esa es la única forma en la que vamos a poder cumplir con el propósito, con el llamado, la misión que tenemos en esta tierra. Y al estar hablando de estos temas, creo que es importante que hagamos un breve diagnóstico de la realidad de la generación en la que estamos viviendo. Estaba yo compartiendo ayer algunos pensamientos que he estado meditando para compartir con ustedes el día de hoy con la pastora Carla. De hecho, Daniela estaba también ahí. Estábamos conversando acerca de este tema y les estaba hablando de un artículo que leí de una revista que se llama The New Yorker. Y en esta revista salió un artículo acerca de la epidemia tremenda de opioides o de adicción a opioides que hay en los Estados Unidos. El opio es una sustancia que ha sido utilizada, o los opioides, las sustancias que se derivan, los químicos que se derivan de esta flor, que una vez que se le caen los pétalos la machacan y la procesan para poder sacar la savia que está dentro, y tiene una serie de estimulantes que pueden provocar fuertes efectos de alteración de la forma en la que funciona el cerebro. Quizás muchos de ustedes, si en algún momento han sufrido de alguna fractura de hueso o han sido operados o han tenido algún tipo de desgracia física que les provoca muchísimo dolor, estoy casi seguro que el médico que te atendió te recetó un opioide en la forma de oxicodona o de hidroxicodona. Estas sustancias se usan muy comúnmente, y si tú las usaste, pues por supuesto, o si tenías una razón legítima para usarlas, no tiene por supuesto ningún problema. El problema es que son sustancias que, si no se manejan correctamente, pueden producir una adicción que es muchísimo más potente que la adicción que produce la cocaína o la heroína, que de hecho es también un opioide. Uno de los problemas más grandes de la crisis que tenemos hoy en día como nación es que están entrando a esta nación
de laboratorios clandestinos de China principalmente, una cantidad impresionante de una sustancia que se llama fentanil, que es tan potente que unos cuantos granos o el equivalente a unos cuantos granos de sal pueden producir un viaje de esa droga, un efecto que es eufórico pero al mismo tiempo calmante en la persona. Pero el problema es que si la persona pierde la noción de exactamente cuántos granitos de esa droga debe de usar y se le pasa la mano, se muere porque el efecto es como un tremendo high, una tremenda euforia, y después viene una depresión del sistema nervioso central, el simpático y el que no es tan simpático, que se llama parasimpático. Y entonces estas personas que tienen una sobredosis muchas veces mueren porque se les deprime tanto el sistema respiratorio que dejan de respirar, se sofocan. Y por eso es que encuentran a muchas personas muertas por sobredosis de esta sustancia, muertos en los baños de discotecas, muertos en habitaciones de hotel. El famoso cantante Prince, que algunos de ustedes saben que falleció el año pasado, fue víctima de una sobredosis de esta sustancia. Y son más y más los casos que están asociados con esta droga. Quizás te parezca extraño que estoy usando unos minutos de mi mensaje para hablar de esta crisis, pero lo estoy haciendo porque en este artículo el escritor, de una forma extraordinariamente sabia, escribió lo siguiente: ver esta epidemia como un problema de adicción farmacéutica o química solamente es perder de vista lo más importante, que es el desaliento que en estos momentos ha atrapado la mente y el corazón de muchísimos americanos y que les hace querer huir. Lo traduje porque era un artículo en inglés y dice así: the despair that currently makes so many want to fly away. ¿Por qué creen que esa campaña de la aerolínea Southwest fue tan exitosa? Esa campaña que decía "Do you wanna fly away or do you wanna go away?" No me acuerdo exactamente cómo lo decían. Cuando metes la pata horriblemente y dices sáquenme de aquí, que me trague la tierra, ¿verdad? Y era una campaña realmente muy inteligente de los ejecutivos de marketing de esa línea aérea, porque en algún momento todos hemos querido huir de una situación que se pone más y más difícil. Esa es la razón por la cual hay tantos hogares quebrantados el día de hoy, tantos hijos que están creciendo sin los dos papás. Ustedes saben, la otra vez les dije que por primera vez en la historia de esta nación, no solamente la gente de raza negra ni la gente latina, sino también los blancos, las comunidades y las familias de todas los diferentes trasfondos raciales, las familias están por primera vez creciendo, más del 50% de los niños creciendo en hogares con un solo padre, por primera vez en la historia. Antes era solamente los afroamericanos, después los latinos de segunda y tercera generación, porque los latinos de primera generación todavía nos defendemos y tratamos de aferrarnos a valores familiares, pero los de segunda y tercera generación están casi tan golpeados por la desunidad de la familia y las crisis que hay en esta nación como los afroamericanos. Y finalmente, como les dije, por primera vez aún los anglos están cruzando la línea de más del 50% de todos los niños blancos están creciendo en hogares con un solo padre. Entonces, esta es una crisis que es mucho más grande de lo que alcanzamos a dimensionar en el área o en el espacio inmediato alrededor de nosotros. Obviamente hay muchos problemas graves que están afectando
y que requieren de una intervención inmediata, como gracias a Dios por los esfuerzos de aliento para la comunidad y lo que podemos hacer por aliviar el dolor de las familias que están siendo afectadas en esa zona de Backman Lake. Ustedes saben que hubo una explosión de gas en esa zona, miles de familias fueron evacuadas, más de 20,000 familias evacuadas de esa zona. Y obviamente te puedes imaginar, sin acceso a su casa, sin acceso a su ropa, sin acceso a ningún bien al que están acostumbrados. Entonces, por supuesto, hay problemas que demandan de una ayuda inmediata, pero el problema de la drogadicción y el problema de los opioides es simplemente una de las formas en las que la mayor parte de la gente que enfrenta una desesperanza en esta nación están tratando de lidiar con esta horrible sensación de depresión, de desánimo y de desesperanza. Y dice el autor de este artículo: los americanos, que nos incluimos nosotros porque vivimos en América, ok, los americanos están tratando de lidiar con un mundo inhumano donde todo ha perdido su sabor, donde las comunicaciones son virtuales y donde los elementos más importantes de la felicidad humana, fe, familia y comunidad, parece que eluden a la mayoría. Hasta que resolvamos, y fíjense, este es el autor de un artículo en una de las revistas de mayor circulación en la ciudad de Nueva York, no es una publicación cristiana. Dice: hasta que resolvamos los problemas más profundos, sociales, culturales y psicológicos, y hasta que descubramos y reimaginemos el verdadero propósito de nuestra antigua religión, o reinventemos nuestro estilo de vida, hasta que eso suceda, los opioides seguirán floreciendo en esta nación. ¿Sabes que en los Estados Unidos se consume el 99% de toda la hidrocodona que se consume en el mundo? El 81% de toda la oxicodona que se consume en el mundo. En este país consumimos 30 veces más drogas de esta naturaleza de las que se necesitarían para atender las estadísticas de problemas de salud. ¿Qué quiere decir? Que lo que al principio era una ayuda para calmar un dolor genuino se ha convertido en un escape para calmar un dolor interior, para calmar un dolor del alma, para calmar el sentido de desaliento y desilusión. Y por eso, al estar recordando cómo hace casi 20 años cruzamos la frontera un 10 de agosto de 1998, mi esposa y yo, y Daniela y Marquito, Daniela tenía 9 años, Marquito 6, y metimos todo lo que teníamos en una van de 15 pasajeros. Le sacamos todos los asientos excepto los dos de al frente y la siguiente fila de asientos, y todo lo demás metimos cajas, metimos algunos pequeños muebles y todo lo que pudimos meter en esa van de 15 pasajeros, y el resto o lo regalamos la mayoría de las cosas que teníamos, y el resto lo vendimos y cruzamos la frontera. Luego les cuento algunas de las historias chistosas de ese viaje, pero cruzamos la frontera porque Dios nos envió a esta nación con una visión y con una misión, y esa visión y esa misión era traer aliento al desalentado. Y por eso esta congregación se llama Centro Internacional Aliento, no porque es un nombre que suena bien. Honestamente no hicimos un estudio de mercado a ver si el nombre Aliento sería un nombre catchy, o que pudiera tener verdaderamente un buen desarrollo mercadológico. Ese nombre lo tomamos porque fue Dios mismo enseñándonos
la vida de personas que estaban quedándose sin aire, asfixiándose, sofocándose. Y me pegó mucho ese artículo, porque esa es la forma, exactamente la forma en la que se muere una persona que tiene una sobredosis de fentanil. Se sofoca y deja de respirar, porque cada vez se deprime más y más y más su sistema nervioso, hasta que ya no funcionan sus impulsos del sistema nervioso parasimpático y dejan de respirar. Se mueren de asfixia. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en esta iglesia un ADN y una misión. Y por eso las notas que ustedes tienen comienza diciendo: Aliento es una familia que está llena de un espíritu de avance, que produce transformación de vidas y descubrimiento de propósitos. El llamado de Dios en cada uno, no solamente transferencia de información. ¿Cuántas veces yo le he dicho: Señor, yo no quiero solamente ser un buen orador, no quiero ser solamente un buen predicador, que la gente venga a escuchar mi elocuencia. Yo quiero ser una persona que transmite vida, y que a pesar de que quizás no tengo las mejores palabras y no soy el mejor orador, que cada vez que abro mi boca haya una transferencia de vida de mi corazón al corazón de aquellos que están escuchando mis palabras, y que ellos sepan que esa vida transforma una persona que no tenía propósito en alguien que es consciente del llamado de Dios. Para eso naciste, para eso estás aquí, no solamente para mejorar tu nivel de vida, sino para conectarte con el propósito de Dios. Y por eso hemos dicho varias veces que en Hechos capítulo 13, en el verso 1, había gente que estaba reunida. Dice aquí: había entonces en la iglesia profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y en un ambiente profético en el que se ministra al Señor. Y por eso la importancia de juntos ministrar al Señor, de juntos adorar a Dios. Por eso ustedes me escuchan. Quizás me escuchan o quizás no, pero cuando yo estoy aquí parado, yo canto con toda la fuerza de mi corazón. No porque quiero impulsar o animar o estimular a la gente que está alrededor mío, sino porque entiendo el principio de que yo debo primero ministrar al Señor, para que entonces se cree una atmósfera profética donde Él puede hablar su palabra a un pueblo que está dispuesto a escucharlo. Hay un dicho que dice: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y cuando nosotros disponemos nuestro oído para escuchar la voz de Dios, se rompen las barreras de la mente. La guerra espiritual que solamente se puede lograr cuando hay una atmósfera de la presencia de Dios, ocurre cuando dice: derribando argumentos y toda altivez, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la guerra espiritual que se libra cada vez que estamos aquí reunidos. Por eso es que muchas veces cuando vienes siendo atacado por pensamientos de tragedia, de desilusión, de desánimo, de odio, de resentimiento, simplemente con que te metas al río, a lo mejor ni ganas tienes, pero empiezas a mirar en la pantalla: Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré, poderoso Dios. Y lo empiezas a decir, y a lo mejor lo dices sin muchas ganas, pero cada vez que sujetas tu fe a la palabra de Dios y dices: yo no voy a dejar de creer. Quizás ahorita siento como que necesito otra dosis de fentanil, necesito otra dosis de alguna droga, pero yo me acerco a aquella fuente que tiene el poder de generar dentro de mí no solamente las reacciones que una droga puede generar, de liberar oxitocina, que es una sustancia que te produce una sensación de bienestar, la misma sustancia que se produce cuando tú tienes una conversación con tu esposa y abres tu corazón y comparten y ríen juntos y se toman de la mano y se van a tomar un café y conversan. Esa sustancia que se libera cuando hay relaciones significativas, cuando hay amor, cuando hay la disposición de acercarse.
La verdadera droga es el amor. La verdadera, el verdadero viaje es la comunión. Y cuando nosotros empezamos a crear esta atmósfera y en el ambiente de la adoración, no solamente estamos dispuestos o conformes con cantar canciones que aparece la letra en las pantallas, sino que levantamos nuestro rostro y decimos: Señor, yo me acerco a ti para adorarte y reconocer que tú estás aquí. Eres digno, digno de alabanza. Y empiezo a reconocer su grandeza, su fidelidad, su poder, su gloria, su amor, su integridad, su misericordia. Todo empieza a alinearse. Mi mente empieza a alinearse. Y en esa atmósfera el Espíritu Santo habla. Dice aquí: el ambiente profético provocó una activación de propósito. Ellos fueron enviados. La naturaleza de su función cambió cuando el Espíritu Santo se les manifestó. Dice verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y si se te hace que he estado hablando mucho del mismo tema, es por una razón muy específica. A veces necesitamos oír la misma cosa 2, 3, 4 veces hasta que golpea finalmente nuestro entendimiento y abrazamos finalmente lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. El Espíritu Santo reveló la asignación que le había dado a Bernabé y a Saulo en medio de una atmósfera profética. Y hay 3 puntos principales de mi mensaje. El primero: necesitamos un modelo. Uno de los retos más importantes es tomar el tiempo para subir al monte. ¿Cuál monte? El monte de Dios, el monte de la transfiguración, el monte donde se revela la gloria del Señor, el monte donde está la zarza ardiendo, el monte donde puedes escuchar la voz de Dios, el monte donde el Señor te dice: quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas es santo y no puedes estar ahí parado con toda la suciedad del camino por donde has andado. Es un lugar especial, es un lugar sagrado, es un lugar donde vas a oír la voz de Dios. Si te acercas, si subes al monte, Dios te va a hablar. Oh. Éxodo 26 en el verso 30 dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El día que entendamos que los negocios se construyen de acuerdo al modelo que Dios te reveló, el día que entendamos que las organizaciones se desarrollan de acuerdo al modelo que Dios revela, que aun si tu negocio es una pequeña expresión de emprendimiento, tienes un pequeño local y quizás no tienes ni siquiera un empleado porque tú eres la única persona que trabaja en tu negocio, pero si haces las cosas de acuerdo a un modelo que Dios te está mostrando, te aseguro vas a empezar a crecer y prosperar. El problema con muchas personas es que se avientan como el borras, ni siquiera se detienen un momento para decir: Señor, tú dime, ¿esto viene de ti o no viene de ti? Porque es más fácil correr y aventarte sin siquiera detenerte un momento para consagrar tus esfuerzos al Señor. Dentro de unas semanas vamos a consagrar proyectos al Señor, vamos a consagrar negocios al Señor. Y yo te desafío, si nunca lo habías hecho, haz un business plan para tu negocio. Algunos tienen negocios que han estado operando ya por semanas, meses o años y todavía no tienes un business plan concreto, todavía no tienes una misión, no tienes un enunciado. Si alguien te preguntara: ¿y cuál es el objetivo de tu negocio? Quizás lo único que podrías decir pues vendo ropa o es un negocio de limpieza y ese es el objetivo.
Necesitas tener una claridad de por qué haces lo que haces. Es más allá de simplemente ganar dinero para pagar la renta y para pagar comida y para pagar los estudios de tus hijos. Hay una visión, hay un llamado de Dios sobre tu vida. El trabajo es simplemente una herramienta que Dios te dio para cumplir el propósito. No es lo más importante. Lo más importante es el llamado de Dios sobre tu vida. Lo más importante es ser encendido con el fuego de la revelación, que solamente la vas a ver en el monte. Moisés subió al monte para recibir el modelo. Cuando desciendes y tienes la revelación, tienes autoridad y nada te puede detener. Si tú desciendes con una palabra del Señor, no estás titubeando. Ya no estás preguntándole a todo el mundo si piensan que así debe de ser o cómo le haces. Y yo no estoy en contra de pedir consejo, pero muchas personas piden consejo porque están confundidos, cuando Dios quiere quitar la confusión de tu corazón y de tu mente, iluminarte si tan solo subes al monte. ¿Y a qué me refiero con subir al monte? Él dijo: acércate, acércate confiadamente al trono de la gracia y alcanzarás misericordia. ¿Qué es subir al monte? Reconocer que hay un lugar más alto donde yo puedo esperar y donde yo puedo escuchar la voz de Dios. En ese lugar se revelan los misterios y los secretos eternos. En ese lugar entiendo por qué nací y por qué estoy vivo. En ese lugar entiendo por qué estoy viviendo en este país y no en otro. Por eso entiendo cuando estoy en ese lugar, en el monte, por qué estoy en Dallas, Texas y no en Oklahoma City, o no en Tucson, Arizona, o no en Los Ángeles, California. Porque estoy en el Centro Internacional Aliento y no en alguna otra iglesia. Hay un propósito que es mayor que simplemente la conveniencia de un momento. Cuando subes al monte y dices: Señor, en este lugar yo me quito los zapatos, yo me purifico de las cosas que antes me estaban desviando. Quiero escuchar tu voz. Que si me siento débil, claro que me siento débil. Que si me siento a veces desanimado, claro que a veces me siento desanimado. Pero en ese lugar, Señor, yo puedo escuchar tu voz, puedo escuchar la dirección, la revelación, la inteligencia que necesito. Sube al monte, dice el Señor. Búscalo, búscalo. Cuando la misión es clara, los recursos que se necesitan para cumplirla serán provistos. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mayor desafío que tenemos en esta batalla es una batalla diaria. Es el realineamiento de nuestras funciones, nuestros enfoques, nuestros proyectos, para que los recursos, tiempo, finanzas y energía que tenemos sean invertidos en cumplir con nuestra misión. Esa es la batalla, esa es la guerra espiritual. Se los dije el miércoles, se los vuelvo a decir. La guerra espiritual no es estar nada más reprendiendo demonios. Por supuesto, si un demonio trata de entrar a tu casa, no le vas a decir bienvenido. Le vas a decir: apártate de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Este lugar está cubierto por la sangre del Cordero de Dios. ¿Sabes por qué el diablo no puede tocar tu casa? Porque hay una marca de sangre que está sobre tu casa, la sangre del Cordero de Dios. ¿Sabes por qué el diablo no puede venir a oprimirte? Oh, porque algunos piensan: es que no me he portado muy bien últimamente, es que he tropezado, he caído, he pecado, entonces el diablo va a venir y me va a destruir. No, te va a destruir si tú caes en su juego de mentira, engaño y de seducción. Pero si tú te arrepientes, si tú vuelves a casa y si tú pides perdón y le dices: Señor, yo me acerco a tu trono de gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Confiesas tu pecado, te apartas. La sangre está sobre tu vida.
la sangre del Cordero. Y tú dices, ¿será que es así de fácil para ti? A Jesús le costó su sangre. El diablo no te puede tocar por la sencilla razón que alguien sufrió por ti. Alguien padeció por ti. Su nombre es Jesús de Nazaret. Por eso pelea la buena batalla de la fe. No solamente reprendas al diablo. Hay gente que ve demonios detrás de cada poste, pero no controla sus pensamientos, no regula sus emociones. Nunca me voy a olvidar de una persona que en uno de los primeros congresos y conferencias que tuvimos, ni siquiera habíamos todavía plantado la iglesia, porque la conferencia de aliento empezó en 1998, 6 años antes de que la iglesia fuera plantada. Y en uno de esos primeros congresos, ¿cómo me acuerdo de una persona que estaba adelante, levantando sus manos, adorando, parecía un ángel? Pero ya que terminó el tiempo de alabanza, terminó el tiempo de la adoración y les pedimos, bueno, ahora siéntense porque viene la palabra, esta persona se quedó ahí al frente y seguía haciendo su ¿cómo se puede llamar eso? Su show. Y le pedimos a uno de los anfitriones, por favor, ve y dile que ya es tiempo de ir a sentarse. Se pegó una enojada y regañó al anfitrión con unas palabras que yo dije, a ver, aquí hay algo que no me checa. Estaba en el monte donde se quitó los zapatos y estaba diciendo, Señor, santifícame, o está bajo el control de un espíritu religioso solamente, porque no es posible que en un segundo estás así y si alguien te toca, podría por favor pasar a su lugar. Pero como me interrumpes si yo estoy en la presencia del Dios vivo. Y empezó a hablarle de una forma totalmente irrespetuosa. No que eso suceda aquí, porque aquí nunca sucede eso. Toda la gente que viene aquí son súper respetuosos con los anfitriones, amén. Pero ¿por qué estoy diciendo eso, mis hermanos? Porque la guerra espiritual no es solamente reprender al diablo. La guerra espiritual es llevar cautivos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Y eso es importantísimo para poder tener una experiencia en la presencia de Dios continua. Sube al monte. Número 2, no solamente necesitamos un modelo, una revelación, una dirección, sino necesitamos un impulso. Cuando recibimos el Espíritu Santo, su poder es impartido y convierte una congregación normal en un ejército de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene, los miedosos se convierten en valerosos. Los tartamudos comienzan a hablar con denuedo. Los que no tenían educación empiezan a hablar con un conocimiento que solamente el Espíritu Santo puede dar. Y si bien en esta casa valoramos el esfuerzo, la dedicación y la disciplina, y no quieras cosechar donde no sembraste, no quieras recibir una bendición donde no te esforzaste. Por eso, si ustedes ven aquí al pastor Gabriel, el pastor Gabriel es una persona que yo respeto muchísimo, no solo por su calidad espiritual y por su madurez de carácter. Modelas muy bien el carácter de Cristo, te felicito. No eres perfecto, y los que duden si es perfecto o no, pregúntenle a su esposa, ella les puede decir. Y si piensan que yo soy perfecto, también pregúntenle a mi esposa. Pero una de las cosas que yo aprecio de ti, pastor Gabriel, es que en tu don musical tú te has esforzado y tú has invertido tu corazón, tu disciplina y tu tiempo. Y podrías tocar algo, puedes subirle un poquito el volumen, podrías tocar algo, apantállanos.
toca algo así, toca algo en lo que cuando por ejemplo te sientes al piano y dices, ahorita quiero explayarme. Wow. ¿Cuántos son bendecidos por el don del pastor Gabriel? Ahora, escúchenme. Una cosa que ustedes no saben es que yo también toco el piano. Ya hasta se me olvidó. Mi mente está en otra cosa, así es que no voy a ser más ridículo del que ya estoy haciendo. Pero yo podría, si hubiera planeado esto mejor, podría tocar alguna melodía sencilla junto con el pastor Gabriel. Creo que con la guitarra me podría ir un poquito mejor, porque me sé re, do, sol, la, fa y párale de contar. Ahora, ¿te has puesto a pensar por qué el pastor Gabriel puede tocar así y yo no puedo? Si los dos tenemos 10 dedos, y creo que mis manos, mis dedos quizás estén un poco más largos que los de él, lo cual es útil cuando quieres tocar el piano porque alcanzas más. Pero hay una razón por la que él toca mejor que yo. ¿Sabes cuál es esa razón? Que él se ha sacrificado más que yo. Él ha invertido más tiempo que yo. Él se ha educado más que yo en esa área. Y por lo tanto él puede cosechar el beneficio de su inversión y de su sacrificio, y puede ser una persona que aún deriva parte de sus ingresos del talento que él ha cultivado. Ciertamente Dios se lo dio, pero él lo cultivó. Di conmigo: lo que Dios me da, yo tengo que cultivarlo. Aquí hay muchas personas que les gusta recetar sin ser médicos. Y les confieso que yo también, cuando Daniela me dice: pa, tengo tos o me estoy así, ¿qué me tomo? Y yo digo: mira, pues tómate esto, déjame ver si del último viaje que hice me traje por ahí algún antibiótico o alguna cosa. No se los recomiendo, pero digo, es mi hija, no le voy a cobrar. Pero quizás si viviera yo por ahí en un lugar donde en la tierra de los ciegos el tuerto es rey, a lo mejor podría yo cobrar un poco por mis servicios. Pero la verdad, no estudié 5, 6, 7, 8 años para graduarme de la carrera de medicina. No tuve que desvelarme, nomás un poquito de chispa y escuchar aquí, escuchar allá, leer una página de internet aquí, acordarte de lo que tu abuelita decía por acá, y tú haces un menjurje y ya, recetas. Ahora, ¿cuántos creen que yo no puedo esperar vivir con el nivel de vida que vive un doctor exitoso? A lo mejor puedo recetarle por ahí a alguien y podría llegar quizás a cobrarle una consulta. Algunos de ustedes son mecánicos y son buenos mecánicos, pero tienes un límite. ¿Qué pasaría si no te quedas en el límite donde estás, sino que
estudias más y te preparas más y dices es que no tengo tiempo. Claro que sí hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, dice la palabra de Dios. Si usas menos tiempo para el Facebook, si usas menos tiempo para la televisión, menos tiempo para otras cosas, claro que tienes tiempo para tomar un curso para arreglar transmisiones o para arreglar aires acondicionados o para tener una mayor capacidad. A lo mejor eres un extraordinario electricista, pero le temes a comenzar tu propio negocio porque no tienes conocimiento de administración. ¿Por qué no tomas un curso? ¿Por qué no te preparas? ¿Por qué no inviertes? Mis hermanos, no solamente necesitamos un modelo, también necesitamos un impulso. Di conmigo: Espíritu Santo, impúlsame. Hechos 4:13 dice: todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. ¿Cuántos están andando con Jesús aquí? Si tú andas con Jesús, se va a notar, van a abrirse las puertas delante de ti, porque aunque seas un hombre sencillo y de poca educación, se va a notar que en tus palabras hay poder, hay autoridad, hay gracia. Nuestro sistema de valores y prioridades cambia. La visión indica dónde debemos involucrarnos. Ahí enfocamos la guerra espiritual y nuestras estrategias. Mis hermanos, Dios está transformando la dinámica de las familias de esta iglesia. Y por eso, número 3 y último, necesitamos un equipo. Primera Crónicas 12:22 dice: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Sabes, en aquel tiempo, no tengo muchos minutos más para explicarles el contexto, pero David, quien era el legítimo rey que debía de asumir el trono de Israel, estaba huyendo porque Saúl lo quería matar. Fue una etapa muy difícil de la vida de David, pero Dios, que es fiel, hizo que muchas personas se acercaran con él de diferentes tribus, lo cual no era común. En aquel tiempo, cada tribu andaba con las familias de su tribu. Cada persona de una tribu andaba con las familias de su tribu. Pero en este caso empezaron a llegar a David gente de diferentes tribus. Y me encanta, hace rato estaba yo diciendo que hay personas de tantos diferentes países. Y una de las cosas que ustedes saben, que a pesar de que yo nací en México, a pesar de que soy chilango y el Señor ya me salvó, siempre le pido al Señor que, aparte de mis chistes, aparte de mis referencias al Chavo del Ocho y a ese tipo de cosas, yo no quiero que esta plataforma sea una plataforma mexicana. Yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia mexicana. Mi oración es que alguien pueda estar lo suficientemente cerca de nuestro señor presidente y hablarle palabras de sabiduría e instruirlo en temas de los cuales conoce poco, incluyendo el hecho de que como comunidad latina somos un mosaico precioso de increíble riqueza multinacional, multiétnica. Tantos diferentes países representados. Y por supuesto, cuando era la campaña y él hizo una referencia a gente indeseable en este país, nos puso a todos en la misma bolsa, refiriéndose a todos, colombianos, venezolanos, puertorriqueños, etcétera, como los mexicanos
que están invadiendo este país. Y verdaderamente tenemos que seguir orando por nuestro presidente. El hecho de que no estemos de acuerdo con muchas de las cosas que dice o hace no nos da derecho a maldecirlo, a burlarnos de él o a despreciarlo, porque es una persona que está ahí con un propósito que va mucho más allá de lo que lees en las noticias. Y si bien yo no estoy de acuerdo, vuelvo a repetir, con muchas de las cosas que dice o hace, oro por él y lo bendigo. Y Dios me libre de maldecirlo, y Dios me libre de juzgar lo que no entiendo completamente. Pero digo esto, mis hermanos, porque somos una iglesia multiétnica. Aquí hay latinos blancos, latinos de todas las tonalidades de café, latinos negros, latinos amarillos, y no porque tienen problemas en el hígado. Somos de tantos colores diferentes, somos de tantas nacionalidades diferentes. Y si bien es lógico que haya una buena cantidad de mexicanos en esta iglesia, porque Texas es un estado contiguo a México, y por supuesto es simplemente el reflejo de las estadísticas a nivel de todo el Metroplex, pero en este lugar los puertorriqueños siempre serán bienvenidos, los colombianos siempre serán bienvenidos, los venezolanos siempre serán bienvenidos, los nicaragüenses siempre serán bienvenidos, los hondureños siempre serán bienvenidos, todas las nacionalidades. Esta es la casa de Dios, no la casa del pastor Marco. Esta es la congregación del reino de los cielos, no la iglesia de un mexicano y una mexicana que decidieron venir a los Estados Unidos. Dios está haciendo, mis hermanos, un equipo glorioso, un gran ejército como ejército de Dios. Y termino con esto. El primer libro de Crónicas, capítulo 12, versos 17, 18, dice: David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Dios está formando un gran ejército. Lo dije desde principios del año, lo reitero una vez más: el cambio filosófico más grande que el Espíritu Santo nos mandó a fines del año pasado para empezar a implementarlo desde enero de este año es que somos una iglesia que tiene, por supuesto, un mandato gobernado por Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad al oprimido. Y muchas veces habíamos solamente considerado el aspecto pastoral de esa escritura, y solamente la sanidad interior, solamente la administración que libera a alguien que se ha acercado. Pero la realidad es que mucha gente se está muriendo allá afuera, y por eso comencé con las estadísticas de la adicción a los opioides. Dallas, Texas es una de las ciudades donde más droga hay. Y si nosotros pensamos que nuestros hijos son inmunes simplemente porque hacemos casualmente por ellos una oración por aquí, por allá, y no nos involucramos en nuestra comunidad, corremos el peligro de que mientras estamos nosotros vigilando nuestro pequeño terruño, perdemos la guerra y el enemigo viene a tocarnos a la puerta. Por eso creo, mis queridos hermanos, que es tan importante esta última porción que tienen ahí en sus notas. Yo estoy aquí parado junto con la pastora Carla,
con un anhelo de que mi corazón se una al de ustedes. Pero cada uno necesita responder a ese mandato del Espíritu Santo. Y ese mandato requiere que tú seas lleno con un espíritu profético. Que ocurra lo que dice la segunda mitad de esa porción: que el Espíritu venga sobre ti. Cambia ese nombre y pon el tuyo. El Espíritu vino sobre Roberto, el Espíritu vino sobre José, el Espíritu vino sobre Fernando, el Espíritu vino sobre Laura, el Espíritu vino sobre Guillermo. Y dijo por ti, oh David, y contigo. This is not a self-serving message. Este no es un mensaje para servirme a mí mismo. Pero Dios habló claramente a mi corazón y por eso te lo estoy diciendo. Cuando el Espíritu Santo se mueve sobre una congregación, el gran ejército que Dios está formando demanda que haya un encuentro entre un corazón abierto del pastor y del liderazgo y una disposición de cada miembro de la congregación a decir por ti y contigo. Y yo quisiera pedirte, mi vida, si puedes acompañarme aquí. Y les quiero pedir que se pongan de pie. El Espíritu Santo es el que nos conecta como iglesia. No es la membresía en una base de datos, en una computadora, lo que determina cuán fuerte es una iglesia, sino es la conexión de corazón a corazón. Por eso allí en la última parte de su bosquejo dice: el Espíritu Santo conecta al ejército de Dios a través de una unción profética. El Espíritu tiene que venir sobre ti. Esa unción profética te hace hacer una declaración de compromiso por ti y contigo. Y levanta tu mano al cielo y di: Señor, por ti y contigo. Jesucristo, por ti y contigo. Pero esa declaración, mis queridos hermanos, también tiene que ocurrir aquí en la tierra. Y yo quiero desafiarte. No te voy a pedir que lo digas, y por favor no lo hagas mecánicamente. Es más, ni siquiera quisiera que al final se acercaran y nos dijeran: estamos con ustedes, pastores. Porque tu corazón, la profundidad de tu compromiso muchas veces no se puede expresar simplemente con unas palabras, sino con acciones de fe y de compromiso con la visión de esta casa. Si tú me quieres caer bien, no me regales cosas. Si me quieres caer bien, no me hagas la barba. Demasiada gente me hace la barba cuando viajo aquí en casa. Cómo me encanta la gente que se acerca conmigo simplemente porque me aman por quien soy y no porque quieren un beneficio de mí. Mi corazón está abierto con ustedes. Si me quieres caer bien, sirve al Señor con todo tu corazón. Si me quieres caer bien, santifícate. Si me quieres caer bien, renuncia al pecado. Si me quieres caer bien, conságrate. Oh, Shanda. Y a través de esa actitud, tú tienes que poder decir: pastores Marco y Carla y el resto del equipo pastoral, por ustedes y con ustedes. El número 3, lo que sucedió ahí es que hubo una aceptación. Dice: y David los recibió. Y nosotros, delante de la presencia del Dios vivo, les servimos a ustedes
con un corazón dispuesto. Les recibimos, les amamos. Y dice aquí lo último, asignación. Los puso entre los capitanes. Dentro de un par de semanas les vamos a mostrar 2 organigramas. Es la primera vez que lo vamos a hacer de esta manera tan pública, pero les vamos a mostrar 2 organigramas: el organigrama de la visión espiritual de la casa y el organigrama operativo. Y es importante que lo vean para que entiendan la magnitud de lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero también la importancia de que en un ejército no todas las cosas las hace el general, sino hay capitanes y hay diferentes líderes que pueden servir al Señor con el mismo espíritu y con el mismo corazón. Y para que puedas tú verdaderamente ser abrazado en una capacidad de servicio, de autoridad espiritual, necesita haber una conexión de tu corazón con nuestro corazón, porque al fin y al cabo somos responsables, la pastora y yo, por la integridad espiritual de esta casa. Cuando nosotros decimos vamos a alcanzar al mundo, vamos a servir a nuestra comunidad, tiene que haber el mismo deseo en cada uno de ustedes, de que quizás no lo entienden completamente, quizás todavía no tienen la suficiente fuerza espiritual o el suficiente fuego del Espíritu Santo, pero dicen: Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Vamos a alcanzar miles de familias en los próximos días. Vamos a alcanzar y tocar muchísima gente allí, no solamente en Backman Lake, sino en muchas otras partes del Metroplex. Vamos a romper con las opresiones en la vida de incontables personas, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Nosotros les recibimos no como miembros de una iglesia, sino como hijos espirituales. Aceptamos, Padre Celestial, el mandato de dirigir esta iglesia con integridad, con una consagración completa delante de ti, para escuchar tu voz y obedecerte. Y hoy, Señor, abrimos nuestros brazos para que en esta casa el espíritu de adopción sea lo que nos vincule. Esta casa está llena de hijos y de hijas. No está llena solamente de siervos y siervas de Dios, está llena de hijos e hijas de Dios. Y si tú has sufrido por el espíritu de orfandad, el Señor te dice: bienvenido a casa, bienvenido al lugar donde puedes descansar, bienvenido al lugar donde puedes ser uno con una familia que te va a amar y que te va a abrazar y que te va a ayudar a crecer. Pero una de las cosas que les pido es: conéctate, conságrate, plántate. Hay una misión posible y la vamos a cumplir, pero necesitamos hacerlo con un corazón dispuesto. Quizás muchos de ustedes han estado asistiendo a grupos de conexión. Yo te desafío a que vayas con una nueva actitud la próxima vez que vayas al grupo de conexión. No solamente porque es día de grupo de conexión, sino con el anhelo de ser parte de la solución para esa comunidad que está alrededor de ese grupo de conexión. Y pensar a quién vamos a alcanzar en esta semana para Jesús, a quién vamos a ganar para Cristo en esta semana. La pastora Daniela nos desafió hace un par de semanas con un mensaje de fuego evangelístico, y yo les digo: it's just beginning, está apenas comenzando. Este lugar no va a ser suficiente, vamos a llenarlo y vamos a tener que hacer una segunda reunión. Prepárense, porque vamos a hacer una segunda reunión dentro de pronto, y pronto vamos a tener que hacer una reunión también, una reunión de extensión en la zona de Backman Lake, y nos vamos a ir al norte y al sur y al este y al oeste. En el nombre de Jesús, toma la mano de la persona que está junto a ti y di: Espíritu Santo, te doy gracias
porque tú me estás atrayendo, me estás plantando y me estás haciendo parte de un gran ejército. Y en esta tarde yo me comprometo, me planto y me consagro a ti. Espíritu Santo, yo declaro, es por ti y contigo que trabajaré, que serviré, para que los propósitos de Dios se cumplan en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero decirles, terminar con esto. Si alguno de ustedes había estado batallando con el ánimo, el Señor te dice: voy a empoderarte como nunca antes. Si habías estado teniendo temor, si habías estado teniendo inquietud de no saber qué va a pasar, este clima tan inestable políticamente, tantas cosas que están ocurriendo, tanta violencia, el Espíritu Santo dice: la iglesia es la respuesta para todos los males de esta generación. Plántate, conéctate, resiste al diablo que te quiere desligar, resiste al diablo que te quiere desconectar de la iglesia. Plántate, sé firme en tu convicción. Dios te va a hacer más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y si alguno de ustedes, como el pastor Gabriel, cuando era un jovencito y su papá se sentaba con él y le enseñaba el piano, y no solamente le enseñaba el piano, sino que le enseñaba también a buscar a Dios. Quizás alguno dices que yo no tengo papá, quizás no tienes papá biológico, pero tienes padres espirituales en esta casa. Conéctate. Alguno de ustedes tiene un anhelo por la música, ven a Aliento Music School. Alguno de ustedes tiene un deseo de servir, acércate a las mesas allá afuera, conéctate. Lo único que podemos hacer nosotros es darte oportunidad para servir, pero tú tienes que ser diligente, no estar esperando a que te llamen. Conéctate, conéctate. Si algo aprecio de Carlos Álvarez, el que se paró hace rato aquí de barba, con el pastor de la barba más larga, que se paró aquí hace rato. Al principio de esta iglesia, él venía conmigo y me enchinchaba y me decía: vamos a hacer esto, pastor, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y yo a veces le huía porque decía: bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé más estructura. Pero ahora ha llegado el tiempo de gente como él, de hacer la obra y hacer el trabajo, que yo no puedo hacerlo todo solo. Alguien lo tiene que hacer, alguien se tiene que interesar, alguien tiene que decir: heme aquí, Señor, estoy dispuesto. Alguien se tiene que meter de lleno. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos así y di: Señor, perdóname, porque he estado esperando cosechar un salario de tiempo completo con un esfuerzo de medio tiempo. Perdóname porque he estado esperando recibir un fruto espiritual abundante con muy poco sacrificio. Hoy me consagro todo, mi vida, mi fuerza, mi corazón, mi tiempo. Te serviré para que esta nación reciba salvación en el nombre de Jesús. Danos Dallas, danos Fort Worth, danos el Metroplex en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Oh! Dilo conmigo: contigo y por ti, contigo y por ti, contigo y por ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dale un aplauso.
Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento.